¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana en República vamos a estar conversando acerca de la transparencia y por qué esta es importante y qué tanto se ejerce en nuestro país. De eso y más hablamos hoy en República. Quisiera tener la firmeza suficiente para poseer el más envidiable de todos los títulos, el de un hombre honesto. Eso lo dijo George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, allá por el siglo XVIII. Pero como los hombres no son ángeles, se necesitan de instituciones, de fundaciones y de normas para ser vigilados, especialmente si están ejerciendo la función pública. Pero también necesitamos funcionarios comprometidos precisamente con la transparencia. Escuchemos. Quiero decir que durante mi gestión y durante mi trayectoria como diputado siempre he estado a favor de la transparencia y siempre he estado a favor de que cualquier situación anómala sea corregida. He promovido leyes para que se transparente la gestión pública. Bueno, precisamente en los últimos días ha sido Sigfrido Reyes quien ha estado en el ojo del huracán político por una publicación del periódico La Prensa Gráfica en torno a una compra que para algunos es irregular de terrenos en Nuevo Cuscatlán. Y para hablarnos de estos y otros temas ya nos acompañan esta mañana Claudia Umaña Araujo. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. También nos acompaña Javier Castro de FUSADES. Y nos acompaña también Zenia Hernández, abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto estar acá. Bueno, sabemos que todos los que de repente en un momento dado utilizan o han estado en la oficina pública, dicen algunos intelectuales historiadores, pueden tender a abusar del poder que le otorga la oficina. ¿Qué tan importante entonces es en El Salvador tener esa supervisión para que la función pública se ejerza con transparencia, Claudia? Gracias, Carlos. Buenos días de nuevo. Me gusta el nombre de tu programa, República, y viene justamente de la cosa pública. Y cuando algo que es nuestro país es de todos, los funcionarios públicos son servidores de los ciudadanos y por ello sus actuaciones deben de ser intachables, transparentes, pueden ser vigiladas por la ciudadanía y eso no debe de causar extrañeza o escozor para los políticos, sino que todo lo contrario. Un político debe de saber que está ahí también para demostrar que su gestión es la más eficiente. Justamente creo que en este momento se pone en relevancia la importancia de los frenos y contrapesos en un país. Es decir, si hay una institución, también puede ser vigilada por otra. En este caso hay otras que deberían de estar vigilando, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, el Tribunal de Ética Gubernamental, la sección de probidad, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero vemos que es otro poder, que son los medios de comunicación, los que ponen, digamos, en la agenda pública una serie de temas. Es importante, por supuesto, en un Estado de Derecho, que todos se consideran inocentes hasta que se les compruebe lo contrario. Pero eso también pasa por dar información de los casos, porque eso le va a dar tranquilidad a la ciudadanía, o por el contrario, también se puede dar que dé pauta para una investigación. En el caso en comento, realmente hay una serie de dudas que deben de ser esclarecidas. Uno es con qué patrimonio se entra al gobierno, cómo se logran sumas para hacer estas grandes inversiones. Información que está en el registro de comercio considero que ha sido vital y de hecho es una de las herramientas de la investigación periodística más importante, porque por ahí se consiguen pruebas relevantes que se deben de retomar por las instituciones. Algo que debo reiterar es que si al final solo se dan las noticias, hay efervescencia, pero no sucede nada, eso preocuparía mucho porque significa que las instituciones son complacientes y que no están cumpliendo el rol de vigilancia y control de los fondos públicos, que es parte de la legitimidad del Estado.
Ahora, Javier, parte precisamente importante ese es el uso de los fondos públicos, no solo porque de repente puede ser que haya algunos malos funcionarios que podrían llegar a enriquecerse. La pregunta es si nosotros tenemos en este momento un organismo, que debería ser la sección de probidad de la Corte Suprema, que funciona efectivamente o no. Bueno, aquí hay que mencionar, Carlos, que precisamente hay una serie de instituciones en el país que se encargan de promover la transparencia, la rendición de cuentas y también la lucha contra la corrupción. Y muchas veces se piensa de que las instituciones ciertamente no han tenido el mejor funcionamiento. Ayer mencionábamos en otra entrevista, parte del consorcio, que el funcionamiento de las instituciones en este país ha sido débil. Y muchas veces esto no tiene que ver necesariamente con las leyes. Podemos tener buenas leyes que ahí estén, pero tal vez la aplicación es donde estamos fallando. Entonces, y esto tiene que ver también ya con las personas que están desempeñándose como titulares en estos entes. Entonces, vemos a lo que nosotros llamamos el sistema de transparencia y rendición de cuentas. Acá hay varias instituciones. Hablábamos de la Corte de Cuentas de la República, hablamos del Tribunal de Ética Gubernamental, hablamos del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la sección de probidad que está en la Corte Suprema de Justicia, y también hablamos del órgano judicial que se encarga de juzgar los casos, y la Fiscalía General de la República que promueve la acción penal en los casos que puedan haber delitos de corrupción. Pero acá lo que tenemos que ver es que precisamente con este débil funcionamiento de las instituciones, ya la sociedad civil ha venido proponiendo una serie de medidas de cara a fortalecerlas. Digamos que en cuanto al proceso de elección de estas entidades de control, ya la jurisprudencia constitucional ha venido desarrollando muchos criterios, principalmente el tema de la idoneidad, que estas personas que van a estar desempeñándose en estos entes de control no pueden tener vinculaciones con los partidos políticos, por ejemplo. Esa es una de las cosas que ahí están. Pero cuando vamos revisando una por una, vemos, por ejemplo, en la Corte de Cuentas que históricamente el problema que ha tenido es su falta de independencia. Ha estado demasiado vinculada a los partidos políticos, con unas actuaciones demasiado discrecionales, y creemos que no ha estado cumpliendo su rol como debe ser. Y acá estamos hablando de instituciones que son fundamentales para nuestra democracia. La Corte de Cuentas es quien se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Entonces, tiene una doble función, que por una parte la fiscalización y por otra el juzgamiento de estos casos. Ya hemos propuesto separación de funciones y también revisar la elección de estos titulares, porque se hace con mayoría simple, a diferencia de cómo se eligen los otros funcionarios, como por ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, entre otros. Tenemos un tribunal de ética que en el caso que se está mencionando es muy importante, Carlos, porque esta se encarga de verificar que no hayan conductas antiéticas de los funcionarios públicos, que no hayan conflictos de intereses o que no vayan a haber beneficios indebidos aprovechándose del Estado. Pero que tenemos un tribunal de ética muy inefectivo. Hace algunos años se pedían reformas para el Tribunal de Ética para que se tuviera más herramientas para cumplir su rol. Se les dieron las herramientas y seguimos viendo una institución muy débil, muy limitada y muy inefectiva. Entonces tenemos que revisar esto. En fin, lo que quisiera dejar es la idea, es de que tenemos instituciones, tenemos leyes que en algunos casos son buenas, pero a donde estamos fallando es en la aplicación de las leyes. Y la aplicación depende del titular que llegue a estas instituciones. Por eso es importante que las personas que asuman estos roles tengan la voluntad y la claridad de querer cumplir la ley y cumplir su cometido sin ninguna distinción. Ahora, Zenia, ustedes precisamente se dedican a estudiar o investigar, digamos, a fondo el funcionamiento del Estado cuando se trata de las prácticas y si estas podrían llegar a ser calificadas como corruptas o no corruptas. Ahora, allá afuera, en la calle, mucha de la gente lo que siente o piensa o percibe es que muchas de estas instituciones, como las que se mencionaron, la Fiscalía o la Corte de Cuentas o el Tribunal de Ética o la sección de probidad, etcétera, ¿no? Sirven más bien para preservar, perpetuar el poder o proteger al estamento político. ¿Ese es el análisis que de repente ustedes hacen en general o solamente en casos específicos? Bueno, gracias por la invitación nuevamente, y justamente fíjate que, bueno, como siendo parte del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, por parte de Transparencia nosotros tenemos dos tipos de índices. Uno que es el barómetro global, que justamente lo que verifica es cuáles son las instituciones que se consideran más corruptas, o que en este barómetro global se hace una consulta a 1000 ciudadanos específicamente de cada país. A diferencia del índice de percepción de corrupción, que son informes o estudios que hacen diversas instituciones de los cuales se saca la percepción de corrupción de cada país.
Y el año pasado, cuando se lanzó el barómetro global, que es cada 2 años, justamente habían las instituciones que se supone que tienen que ser parte de las garantes. O sea, por ejemplo, el órgano judicial está catalogado por los mismos salvadoreños como una de las instituciones más corruptas, al igual que la Policía Nacional Civil. O sea, estamos hablando de instituciones que lo que están permitiendo, supuestamente están creadas, o sea, porque el deber ser ha sido para poder realmente darle una confianza a la ciudadanía, para poder velar y ejercer justicia para la ciudadanía. Y lo cual la ciudadanía no lo está percibiendo de esa manera, o sea, realmente está considerando que han sido objeto de sobornos, o sea, que han sido objeto de pedirle ese tipo de mordida para poder quizás poder tramitar un poco más rápido su solicitud o el servicio que quiere, cuando las instituciones tienen un tiempo para hacerlo. Pero no está pasando eso, o sea, y lastimosamente ahorita todavía dentro del barómetro no ha estado considerado alguna de las instituciones, por ejemplo el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas, que son instituciones fiscalizadoras y que deberían ser las garantes para realmente ejecutar y garantizar que realmente hay transparencia en ese país, que se están utilizando los fondos públicos como deberían de ser y para lo cual ha sido. Lastimosamente, justamente lo mencionaban Javier y Claudia anteriormente, y el Tribunal de Ética, en este caso que es la área administrativa, poder conocer de esos casos incluso de oficio. Una de las reformas que se hizo fue que pudiesen haber comisiones en diversas instituciones, en los diversos órganos del Estado, para que cuando pueda haber una práctica antiética, poder entonces entrar de oficio sin necesidad de una queja o de una denuncia por parte de la ciudadanía. Y es algo que no se ha ejecutado. O sea, si solicitamos información, tengo entendido que la última solicitud de información que se hizo en cuanto a eso, son 3 casos los de oficios que han iniciado. O sea, cuando realmente hay muchas instituciones, hay muchos ministerios, hay muchos lugares, empezando por la Asamblea Legislativa, donde se puede llegar a conocer, entrar a investigar, que si verdaderamente las actuaciones que están teniendo tanto los señores diputados de la Asamblea Legislativa como los demás en general, realmente son conductas éticas o antiéticas. Ahora, brevemente, ¿qué tan mala es la percepción que los ciudadanos, según este barómetro, tienen de la Policía Nacional Civil y del órgano judicial, la Fiscalía General? De la Fiscalía no está, sí está la Asamblea, están arriba de un 80% de percepción de corrupción en esas instituciones. Bueno, en el caso de la Policía Nacional Civil, digamos, Claudia, diferentes analistas con los que nosotros hemos conversado de repente nos dicen es que el funcionamiento de la policía a veces se ve obstaculizado porque no tienen a los mejores técnicos policiales en las posiciones claves y porque da la impresión que hay cuotas políticas en el interior y de repente eso se puede prestar a cubrir o no cubrir determinados hechos. ¿Creen usted que en el caso de la policía es una institución transparente? Bueno, la policía está concebida luego de los acuerdos de paz con unos roles muy importantes para los desafíos que tenemos como sociedad. Y en la actualidad, los problemas de inseguridad ciudadana que aquejan a toda la población realmente realmente se han salido fuera de control toda la situación. Por eso es que sí valoramos que todo lo que se pueda hacer para asegurar que la policía se mantenga con estándares razonables de transparencia es vital. Y debemos señalar algo, ahí pasa también por depuración, pasa por análisis de desempeño, también pasa por que se les doten de todos los recursos necesarios. Hasta ahora lo que se puede hablar es que han habido malos elementos y lo que se debe de hacer es seguirlos purgando cuando se encuentren y no ser complacientes, porque también en ese sentido el narcotráfico sabe cómo cooptar, cómo infiltrarse, entonces ahí tiene que pasarse por una depuración permanente. Quiero recordar que esto no es objeto de un estudio actual, realmente este ha sido un tema que ha estado en la agenda, al menos de diferentes grupos, incluyendo analistas, el mismo PNUD, desde hace al menos 10, 15 años. Entonces no es novedoso, lo que sí es que cuando evitamos hacer reformas, evitamos cumplir buenas políticas públicas, estamos dando margen para la opacidad.
y eso es algo que corta parejo para todos los temas. Y quiero regresar a algo que han dicho aquí mis colegas, que tiene que ver con la meritocracia. En este país, si se contratan a las personas porque son de un partido político, pero no tienen las competencias, estamos sembrando el virus de la opacidad y de la corrupción, porque las personas, al no tener un arraigo técnico de sus funciones, tienden a ser mucho más maleables para que el poder las tome y realmente ya no sirvan a la ciudadanía, sino que aquellos que los han promovido para que estén en un cargo determinado. Y eso me trae a consideración algo que hemos estado trabajando. De hecho, las 3 instituciones que estamos esta mañana también estamos en otro esfuerzo, además de la Semana de la Transparencia, como es apoyar el establecimiento de una nueva ley de probidad. Tú sabrás cuál es la multa por no presentar tu declaración patrimonial. 100 colones. 100 colones. Sí. O sea, $10 con 41 centavos aproximadamente. Sí. Entonces, eso no puede ser disuasivo para un funcionario que se quiere escudar en no ser transparente. Si seguimos manteniendo leyes de 1959 y no realizamos que el país está con realmente otro momento, que su modernización es vital y no pasa por tintes políticos, sino que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia del Estado, estamos mal. Tenemos que asegurar que tenemos buenos funcionarios públicos, buenas leyes, instituciones que ayuden a aplicarlas y también ciudadanos como todos nosotros que nos mantengamos vigilantes y que solicitemos que los servicios públicos sean los mejores y que además se hagan de manera eficaz y transparente. Bueno, señor Castro, y esto de la transparencia también no tiene que ver solamente con el gobierno de turno. Ya tenemos 25 años aproximadamente desde que se firmó la paz, poco más quizá. Pero se saltan a la mente 2 casos específicamente en este año. El primero es, por ejemplo, que algo tan pequeño, tan mínimo, por ejemplo, los viajes de la Asamblea Legislativa están desactualizados en el sitio web, si mal no recuerdo, si mal no leí, hace poco, es decir, en 6 meses aproximadamente no se ha publicado a dónde han ido los diputados ni cuánto se ha gastado. Lo siguiente es los gastos del Estado. Recuerdo cuando se estaba discutiendo la aprobación del presupuesto, cómo diferentes analistas coincidían en que el presupuesto no era transparente, no estaba completamente sincerado. Bueno, acá hay que mencionar un elemento muy importante, Carlos. ¿De dónde venimos? Venimos y creemos que todavía no hemos salido de esa época de la opacidad, de la poca transparencia y la poca rendición de cuentas. Desde la sociedad civil lo que queremos nosotros promover es transitar hacia una cultura del acceso a la información, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y cuando los casos que usted menciona, precisamente en relación a los viajes, muchos de los viajes que se han conocido, que han sucedido en la Asamblea Legislativa, se han conocido gracias a que tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que se han hecho las solicitudes de acceso a la información y se han conocido unos gastos excesivos para la situación del país. Creemos que un país inclusive que tenga una buena situación fiscal no debería estar haciendo esos gastos onerosos. Ya no se diga con un país que tiene una situación muy delicada de finanzas públicas, estar gastando esas cantidades de dinero en viajes me parece que es excesivo. Pero ciertamente sí ha habido algunas resistencias. El tema de la actualización o que no esté actualizada la información, también digamos que la información tiene que ser oportuna, tiene que conocerse en tiempo en lo que se hace la solicitud. Y sí han habido algunas resistencias en cuanto al tema de los viajes. El caso que podemos mencionar es lo que ha sucedido en el órgano ejecutivo, que se mantiene en reserva la información relacionada a los viajes del expresidente Funes. Se han hecho solicitudes para que se levante esa reserva, pero se mantiene y lastimosamente el actual gobierno mantuvo esa clasificación de reserva de información, aduciendo argumentos de seguridad del Estado. Cuando un viaje ya transcurrió no podemos ver dónde está la situación de inseguridad por un viaje ya sucedido. Hay otros gastos como los gastos de publicidad del órgano ejecutivo, también del anterior gobierno, que se mantienen en reserva. Entonces vemos que, si bien es cierto, uno no puede negar de que en el país han habido avances importantes en cuanto a acceso a la información pública, sí hay muchas resistencias, continúan los obstáculos. Ayer el secretario de Participación Ciudadana y Transparencia presentaba un informe sobre el acceso a la información y decía que el 90% de la información se entrega
y que la información reservada es menos del 1%. Bueno, precisamente en ese 1% son los puntos que nosotros quisiéramos que se esclarezcan y se conozca esa información reservada, porque sí creemos, ALAC lo ha mencionado muy bien, de que han habido abusos en las declaratorias de reserva de información. Entonces, ese es un punto que se tiene que ver. En cuanto al otro aspecto de lo del presupuesto, lo que FUSAES ha expresado a través del Departamento de Estudios Económicos es que estamos presentando presupuestos que no son reales en cuanto a que no contienen toda la información. La Constitución establece que todos los gastos del presupuesto tienen que estar, todos los gastos del país del año tienen que estar consignados en el presupuesto, pero se ha demostrado que muchos de estos gastos no están incluidos en el presupuesto. Entonces, eso genera un problema también de índole constitucional en el sentido de que el presupuesto no contiene todos los gastos como tiene que estar. Ahora, Senia, brevemente, porque tengo que ir a la pausa, pero quiero preguntarte esto. El Poder Ejecutivo tiene una Secretaría de Transparencia. ¿Están satisfechos ustedes con su labor? No, realmente no. Sabemos que y reconocemos que han estado y han avanzado en temas de transparencia, pero no podemos decir que ya hay transparencia en nuestro país. Justamente son pasos y eso es parte de lo que estamos impulsando como sociedad civil, que no se nos diga que ahora ya todo es transparencia, o sea, que realmente hay una transparencia completa en el país a partir de que inició la plena vigencia de la Ley de Acceso a la Información. Una cosa es tener la cuarta mejor ley de acceso a la información y otra cosa es ejecutarla realmente. Entonces, justamente Javier mencionaba este caso de Casa Presidencial. Nosotros el próximo miércoles 17 tenemos la audiencia frente al Instituto de Acceso a la Información solicitando la desclasificación de esta información que por ley en el artículo 10 de la misma Ley de Acceso a la Información dice que es una información oficiosa. Entonces, si esa información desde CAPRES, que es la institución donde está la Secretaría de Participación Ciudadana, que me dice de que está luchando por la transparencia, participación ciudadana y anticorrupción, entonces lo que nosotros esperamos es que el discurso que el mismo presidente de la República dijo que iba a considerar la desclasificación de esa información, es que verdaderamente entonces se vea ese acto de buena voluntad y esa solicitud de información que hemos hecho desde ALAC, entonces se entreguen toda la información que se le está pidiendo. Gastos de publicidad de la Casa Presidencial, los viajes del expresidente Funes, así como todos los gastos que se tienen cuando hay una visita de un diplomático a nuestro país. Bueno, con esa idea nos vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, regresó al país, tuvo que abortar el viaje que él tenía en el exterior como parte de sus funciones como parlamentario. Vino porque tiene que o quiere aclarar esta publicación que le hizo la prensa gráfica en la que se da a entender que hay una irregularidad en la compra de ciertos terrenos al ILFA. Quiero que escuchemos algo, cortesía de elsalvador.com, de lo que dijo el presidente Sigfrido Reyes respecto a este tema. Lamentablemente he tenido que interrumpir la visita que se estaba realizando al percatarme de que la campaña sucia, la campaña difamatoria que se ha orquestado contra mi persona en los últimos días ha tomado bastante volumen por parte de los que han orquestado esta campaña, incluyendo al partido Arena. Bueno, quisiera comenzar con usted, Senia, como FUNDE, como ALAC y como representante de Transparencia Internacional, ¿existen condiciones como para que esto genere dudas? La verdad es que sí. Sí que existen diversas condiciones y a medida no se entrega más la información, y es parte de lo que hemos estado hablando aquí, a medida haya menos transparencia, haya menos acceso a la información de qué es lo que realmente están haciendo los funcionarios públicos. En este caso, bueno, que son de elección popular, como es el caso de los diputados y el presidente, en este caso de Sigfrido Reyes de la Asamblea Legislativa, eso genera qué es lo que ha pasado, cómo es que puede, con un sueldo como el que ellos tienen, cómo pueden tener el tipo de empresa que tienen, cómo están accesando a ese tipo de compras. Bueno, en este caso que ha sido incluso muy por debajo del valor de esos terrenos. O sea, si al nosotros solicitar información, y es una de las cosas que se hizo con ITFA por solicitud de diversos ciudadanos, preocupados por los bienes que esta institución ya tiene y que cada vez está en más detrimento,
¿qué es lo que pasa si no nos la entregan? ¿Qué es lo que sucede en la mente de un ciudadano al querer decir, yo quiero solicitar esta información, pero no me la están entregando? O sea, cada vez que un funcionario se niega a entregar información, lo que cae en un ciudadano es la duda. ¿Por qué no quiere entregar información? ¿Qué es lo que ocultan? O sea, ¿qué es lo que me está evitando que yo pueda fiscalizar o yo pueda conocer? Y eso es lo que realmente debe de ir cambiando en la ciudadanía, de ir solicitando cada vez más información. ¿Para qué? Para que se genere que los funcionarios tengan que rendir cuentas. Si el presidente de la Asamblea Legislativa regresó porque verdaderamente quiere aclarar todo lo que está pasando, pero empieza a entregar verdaderamente información real, no una información que es aparente o una información donde quizás hay un 10% que se va a ocultar con tal de no transparentar qué es lo que él ha realizado. Entonces, eso es algo que se va ganando porque él regresó de un viaje. Ya no continuó su gira que tenía, ya sea por sus labores, pero eso es lo que vamos ganando, que un funcionario cada vez más vaya rindiendo cuentas. Y eso es lo importante, no dejar el espacio de solicitar información, de solicitar y exigirles a los funcionarios que verdaderamente transparenten su gestión, que cada vez más realmente vayan presentando su declaración de patrimonio. Sabemos que es una ley débil la que está actualmente, pero eso no implica que no deban de hacerlo. Esperamos que en el transcurso de los próximos años se vaya cambiando toda esa cultura, esas leyes, y se vayan generando buenas leyes, pero que también se cumplan. Porque de nada sirve que en El Salvador se produzcan muchas leyes o que las promuevan los mismos políticos o los mismos funcionarios si al final las leyes no terminan siendo cumplidas. Eso es lo que muchos ciudadanos demandan, crean leyes, pero no las cumplen. ¿Quiénes son los primeros que no las cumplen? Los funcionarios públicos. Bueno, antes de pasar con usted, señor Castro, vamos a dar un poco más de información de contexto. También la prensa gráfica ha publicado que la empresa Terrain, que es supuestamente propiedad del presidente Reyes y su asesor, había estado construyendo también 107 viviendas en terrenos de 120 y pico varas cuadradas cada uno, a un precio que oscila entre $28,000 a $31,000 en cuotas desde $195 mensuales. Esto se suma entonces a la compra que se hizo por $440,000 de esos terrenos de Nuevo Cuscatlán a un precio menor a precio de mercado. Ahora bien, en este país, cuando surgen alegaciones de este tipo, digamos, publicaciones de este tipo, se suele decir que está político partidarizado, se está instrumentalizando de tal manera de perjudicar a una persona. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Reyes cuando se trata de esto. Quiero agradecer a todos aquellos compatriotas, compañeros y compañeras de mi partido, el FMLN, ante esta campaña sucia, que solamente se puede entender en el marco de las elecciones que están por venir en los próximos meses y que buscan pues afectar al adversario del partido Arena, que es el FMLN. Bueno, ahí está. Básicamente es una campaña en su contra para utilizarlo para desprestigiar al frente. Mire, lo que nosotros desde FUSAES hemos manifestado es de lo que esperamos es que las instituciones funcionen. Acá, en este caso, hay una serie de instituciones que tienen que funcionar y lo que estamos pidiendo es eso, que sean investigaciones muy técnicas, muy objetivas, alejadas de cualquier interés político. En ese sentido, lo que expresábamos de que las distintas instituciones que tienen un rol, ahora ya la Fiscalía ya ha iniciado la investigación, acá lo que esperamos es que sea una investigación muy profesional, muy objetiva, apegada de derecho, y si se determina que hay indicios suficientes de que nos hagan pensar o le hagan pensar a la Fiscalía de que se ha cometido algún ilícito, deberán seguirse los procedimientos. Y lo que sigue luego de eso es iniciar un antejuicio en el caso de que el fiscal considere que hay indicios suficientes de que se ha cometido un ilícito. Por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta la labor que desempeña en esto la Corte de Cuentas de la República, de quien no hemos escuchado nada que esté haciendo en estos momentos sobre este caso. Por ejemplo, tiene que la Corte de Cuentas verificar que todos esos procedimientos de venta que se llevaron a cabo por el ISFA hayan sido apegados a la legalidad, que hayan sido realizados con transparencia. Hay una serie de procedimientos que deben seguirse para la venta de bienes del Estado. Recordemos que esta es una institución oficial autónoma, son bienes públicos. La misma ley del ISFA expresa de que no se pueden vender los bienes por debajo del valúo. Hay que verificar cómo se hizo ese valúo,
si se hizo técnicamente bien. Entonces, son temas que hay que clarificarlo. O sea, lo que nosotros creemos que como ciudadanos esperamos es que se clarifique y que las instituciones funcionen adecuadamente. También el expediente que ya se inició en el Tribunal de Ética Gubernamental, que se determine si han existido violaciones a la ética pública, violaciones a la ley de ética gubernamental. Entonces, lo que esperamos es que las instituciones funcionen y si determina de que hay responsabilidad, tiene que aplicarse la ley. Si se determina que no hay responsabilidad, se tiene que absolver. Ese es el Estado de Derecho. Pero lo que sí tiene que ser juicios justos, totalmente imparciales. Claudia, ¿coincide entonces con el presidente Reyes que de repente esto es una campaña mediática con vistas a desprestigiarlo, para desprestigiar al frente? Lo que considero es que en una sociedad moderna tiene que circular la información. Entonces, si él valora que está siendo acusado, digamos, injustamente, él tiene que llenar los espacios con información. Y eso es justamente rendir cuentas. Eso cuando un presidente de un órgano del Estado alza la mano y jura cumplir la Constitución, se está sometiendo al Estado de Derecho, a las reglas, a las instituciones. Y realmente en ese sentido valdría la pena conocer más, no, digamos, no poner una cortina de que esto es político, sino darle información, que las instituciones funcionen y entonces valorar si hay causa para un juicio o no. Sucede que en general los políticos, a ver, las leyes de transparencia incomodan, han incomodado, si no, imaginémonos todo el trabajo que hicimos para que se pudiera aprobar la ley de acceso a la información pública. Este grupo, que también somos parte del grupo promotor de la ley de acceso a la información, hicimos una lucha increíble para que se lograra aprobar la ley. Y una y otra vez nos las trataban de quitarle contenido, la querían lavar, le querían quitar todos aquellos elementos que pudieran ser incómodos en el futuro. Es más, hasta tuvimos a un presidente, que fue el presidente Saca, que decía, la mejor ley es la que no existe. Es que ejercer el poder sin contrapesos, ejercer el poder sin leyes, pues es así a rienda suelta, ¿verdad? Pero ahora que se tiene nueva legislación y se está aplicando cada vez con mayor ímpetu, pues entonces eso genera malestar. Y está bien que genere un poco de malestar, porque la ley lo que hace es que pone luz. Tú recordarás que el mejor desinfectante es la luz del sol. Y ahí a donde hay luz, pues uno puede identificar, bueno, aquí realmente lo que hay es, si se compraron unos terrenos y si eran precios de mercado y no hay ningún problema y tampoco hay pecado en ser empresario. De hecho, nosotros creemos en la libre empresa, creemos en la generación de negocios. Eso sí, cuando es un funcionario público, se tiene que manejar con mucha delicadeza para asegurarse que no estamos frente a abusos del poder, conflictos de interés, manipulación de las instituciones o enriquecimiento ilícito. Bueno, con esa idea nos quedamos, entonces vamos a la pausa y vamos a hablar de esas instituciones que supuestamente son las garantes de la transparencia y también nos ayudan a combatir la corrupción. Ya volvemos. Bueno, antes de continuar, quiero que partamos de una de las palabras que dijo el presidente Reyes cuando se trata de querer hacer funcionar la institucionalidad en este país y luego abordamos un poco más el gran contexto de las cosas, ¿no? Escuchemos. He promovido también investigaciones para que situaciones que puedan haber dañado la economía pública sean debidamente aclaradas. Tenemos el caso de Selenel, por ejemplo. Tenemos el caso del envío de donativos de la República de China a Taiwán. Y no descarto que esta campaña sucia contra mi persona se deba justamente a que he promovido y he apoyado este tipo de investigaciones.
Bueno, promovido este tipo de investigaciones. También hay otros casos, por ejemplo, que han sonado en los medios de comunicación, han sido reportados por colegas. El caso de la presa del Chaparral, por supuesto, el caso de la calle Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, y los manejos que se hicieron durante el último gobierno arenero. Recuerdo también el Faro, que pidió los gastos de publicidad de Casa Presidencial durante la administración Saca, tampoco no se le dieron. Es decir, no solamente estamos hablando de eso, para que agarremos también parejo de ambos gobiernos. También un tuitero nos preguntaba, ¿acaso ustedes nunca desconfiaron, por ejemplo, dice él, pregunta él, del expresidente Francisco Flores? Bueno, entonces, tomando todos estos casos, la pregunta para usted, Xenia, sería la siguiente. Uno, ¿funciona como debe funcionar el Instituto de Acceso a la Información Pública? Realmente, en cuanto a eso, hemos visto de que es un instituto joven que va creciendo justamente. Sabemos que no funciona como debería de funcionar hasta el momento por diversas situaciones, diversas circunstancias. Una de las que ha pasado este año primero es la falta del presupuesto que se le otorgó. Llegaron al punto en que sabemos que por lo menos hasta el mes de julio, al mes de agosto, ellos se quedaron sin poder tener más presupuestos, no se les aprobó una modificación en el presupuesto para que se les ampliara. Y eso mismo les permite que no ejerzan las funciones que por ley les corresponde como deberían de hacerlo. O sea, estamos viendo una institución que nace y que incluso costó que fueran elegidos los comisionados del instituto. O sea, tardó el expresidente Mauricio Funes en nombrar cada uno de ellos. O sea, ¿cuáles fueron las circunstancias o por qué razón hubo tanta tardanza para nombrarlos? O sea, eso crea también una duda. O sea, se crea una buena ley, se promueve de parte de sociedad civil la creación, se aprueba esta ley. Pero ¿por qué entonces no darle la completa acompañamiento con los comisionados? Eso uno. Segundo, se les otorga un presupuesto bien mínimo. Estamos viendo y estábamos hablando en el corte acerca de un intermedio. Un tribunal de ética que tiene un presupuesto tan fortalecido, pero que no ejerce también las funciones como debería y tiene un buen presupuesto. Un instituto que apenas va creciendo, que es muy joven, que van incluso contratando más personal porque es necesario, o sea, haciendo cada vez más jurisprudencia, sentando más precedentes en cuanto al acceso a la información, que en nuestro país, o sea, tenemos poco tiempo de tenerlo, realmente alrededor de unos 4 años, que este tema realmente ha tomado un mayor auge. Es algo que vemos que todavía al instituto le falta mucho por llegar a ser el instituto que creo que todos realmente quisiéramos y queremos que sea. Es algo que también como sociedad civil hemos estado apoyando muchísimo para que cada vez más se vayan fortaleciendo y también ellos hemos visto cómo a través de cooperación internacional ellos han ido buscando capacitarse, han ido buscando cómo fortalecer hasta la infraestructura que tienen porque su presupuesto no les ayuda. Eso sería como muy bueno que de parte de las diversas instituciones y en este caso también Ministerio de Hacienda, que se puedan aprobar presupuestos que sea realmente para que ellos puedan ejercer la función que le corresponde. Bueno, una cosa es promover investigaciones, otra cosa es judicializarlas y otra es llegar, por ejemplo, a determinar responsabilidades penales si efectivamente las hizo. Por eso mencionaba estos casos y por eso, ya que ella lo mencionaba también, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Información Pública son como instituciones que sirven como herramienta para que una vez teniendo la información podamos llegar y determinar responsabilidades. ¿Satisfechos ustedes con esas instituciones? En el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, como muy bien dice Xenia, está funcionando de una forma, digamos, satisfactoria, con independencia, que eso es importante, con las limitaciones que han tenido, porque hay que ver los distintos obstáculos que han existido desde que se emitió la ley. O sea, el Instituto de Acceso a la Información Pública pasó con un retraso para que se eligieran a los comisionados del instituto de 15 meses. Cuando se nombraron, pasaron 7 meses sin recibir un 5 del presupuesto. Entonces, ¿cómo puede funcionar una institución 7 meses sin presupuesto? O sea, eso también demuestra la poca voluntad que existía de parte del gobierno para que funcionara efectivamente el Instituto de Acceso a la Información Pública. Recordemos que el año pasado se introdujo una pieza de correspondencia que se aprobó con dispensa de trámites en la Asamblea Legislativa con reformas para anular prácticamente al Instituto de Acceso a la Información Pública, que generó un repudio nacional
de la sociedad civil que hizo que el presidente prácticamente vetara en buena hora ese proyecto. Pero lo que queremos trasladar es que no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, porque ahora se dice que el compromiso con el acceso a la información y que estamos apoyando el acceso a la información, pero en la realidad no ha pasado eso. En la realidad lo que han habido han sido una serie de obstáculos para limitar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, a pesar de todos estos obstáculos, el instituto se ha venido funcionando bien. Ha sido positivo que para el presupuesto del 2015 se les ha incrementado el presupuesto. Pasamos de tener cerca de $800,000 a un poco más de 1.3 millones de dólares. Entonces creemos que eso es positivo, que se le dé ese incremento. Pero ahora hay que ver también la resistencia que está existiendo de parte de los entes obligados. ¿Y qué están haciendo muchos de los entes obligados? A quienes el instituto les ordena dar información, acuden a la sala de lo contencioso administrativo. Y ahí el juicio se detiene. Entonces eso también vulnera el derecho de acceso a la información, porque ya no tenemos información oportuna y se tiene que acudir hasta la sala de lo constitucional, que hay que mencionarlo. Mucho de lo que ha permitido que los ciudadanos gocemos del acceso a la información ha sido la jurisprudencia que ha emanado de la sala de lo constitucional al declarar el acceso a la información como un derecho fundamental. Eso ha permitido y protegido el acceso a la información. Y es por eso que muchas veces se tiene que acudir hasta esa instancia para que se dé la información. Entonces, cuando lo que la ley de acceso establece de que tiene que ser un procedimiento sencillo para que cualquier ciudadano reciba esa información y no se tenga que acudir hasta la sala de lo constitucional a que le diga a los entes obligados entregan la información. Entonces, sí vemos que vamos caminando, pero todavía hay obstáculos. Cuando vemos el índice de percepción de la corrupción que Funde presentó la semana pasada, sobre 100 sacamos 39. Y muchos se extrañan de que decimos el país está reprobado, y ciertamente está reprobado. No nos podemos sentir contentos con 39 sobre 100, y tampoco decir que hemos subido un punto a 38 a 39, como que fue un gran logro, cuando en el índice pasado, y eso lo podrá aclarar Senia tal vez, eran más países, eran 177, ahora son 175. Entonces subimos en el ranking, pero también hay menos países que se están midiendo. Entonces es un tema de que vemos, y por otra parte se trata de desprestigiar el índice de percepción de la corrupción, cuando es el índice con mucho más prestigio y mayor rigurosidad que existe en el mundo para medir la percepción de la corrupción. Entonces creemos que son síntomas que tenemos que estar viendo, que denotan que tenemos mucho que trabajar, y por eso tenemos que continuar fortaleciendo al Instituto de Acceso a la Información Pública. Un tema del que hablábamos en uno de los cortes era la estabilidad de los oficiales de información. Ese es otro aspecto que debe mejorarse para que ya no dependan de la oficina de la cual están ellos laborando, sino que puedan tener mayor estabilidad y se sientan sin temores de poder brindar la información. Entonces, esos son otros aspectos que tenemos que nosotros seguir impulsando desde la sociedad civil y evitar que vayan a haber reformas regresivas que quieran debilitar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso es bien importante. Y en cuanto al Tribunal de Ética, la otra pregunta, Carlos, que nos hacía, hay que fortalecerlo definitivamente. Es muy inefectivo y se le dieron las herramientas y no se están utilizando. Entonces, también es un tema que tenemos que trabajar. Ok, Claudia, ¿qué tan seguido sucede que un funcionario que en una república tiene el poder delegado, porque el poder es de nosotros, los ciudadanos, nos niega la información que nosotros le pedimos? ¿Qué tan seguido acuden a la sala de lo contencioso? Bueno, justamente cuando se estaba elaborando el anteproyecto de la ley, nosotros veíamos que el ciudadano es el que puede recurrir a la instancia superior, que en este caso es de derecho administrativo, que es la sala de lo contencioso administrativo, como para que se revise por qué el gobierno no le dio la información. Pero aquí más bien se ha mal utilizado el tenor de la ley y son los funcionarios públicos los que acuden a dicha sala para detener la aplicación de lo que emana en resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es un poco la lógica al revés, ¿verdad? Esto se concibió como un mecanismo para apoyar al ciudadano en la búsqueda de la información, pero se ha utilizado como un mecanismo de protección para el funcionario público y continuar con la reserva de la ley. Algo que me gustaría señalar es que hay 3 obstáculos para que realmente funcione bien la ley de acceso a la información pública. Uno es justamente esto de estar recurriendo de las resoluciones ante lo contencioso administrativo y que ahí se les dé el recurso gaveta, ¿verdad? Ahí no pasa nada.
Entonces eso congela las actuaciones hacia mayor información. 2, el abuso de estar declarando información reservada que no es reservada. Es de lectura común ver que no es reservado los viáticos, los viajes de presidentes de la República, tampoco es reservado aspectos de gastos publicitarios, ni tampoco están reservados gastos de regalos, de donaciones. Es decir, más bien la ley dice que son públicos, es información oficiosa. Entonces se está declarando bajo reserva aspectos que no lo son y que más bien lo que preocupa es que se quieran reservar. Eso es lo que llama la curiosidad. Luego, este desacato al Instituto de Acceso a la Información Pública, que se manifiesta de diferentes formas, como lo que hablábamos de la falta de presupuesto. Y hay que cuidar al instituto, porque es un instituto al cual la ciudadanía le ha puesto mucha fe. Y está comprobado que en los países en donde hay un instituto garante, que no se deja la ley huérfana, es como decirte que si la legislación de protección al consumidor, sin una defensoría, pudiera estar igual de robusto, te dirían no, porque no se aplicaría con la misma fortaleza. Así que cuidemos el instituto, porque el día que esa institución deje de ser independiente, ya le estamos quitando contenido a la ley. Lo otro es que el gobierno se está escudando mucho de declarar inexistente la información. Se dice, es que no está, ¿verdad? Y entonces ahí estamos todavía, ni siquiera se puede contraargumentar de que es un tema, que si está reservado, que si es público, que cuál es el daño en que se incurriría si esta información se hace pública, pero no, aquí es inexistente. Entonces hablábamos justamente con los colegas que una de las reformas que deberíamos de impulsar es precisamente que el instituto tenga la capacidad de ir a verificar eso de que sí es inexistente. Otro elemento es que en este país no se guarda la información adecuadamente. Sí se debe trabajar en materia de manejo de archivos, porque si a la información se le trata con desdén o se le trata con desorden, es bien fácil que no exista. Así que en ese sentido sí hay esos obstáculos. Y también el otro es que la ley dejó que las instituciones tienen que tener un índice de qué es lo reservado, un índice que claramente le ponga como las reglas claras a los ciudadanos de decir, esto lo puedo pedir, porque si tú te vas a los portales, pues normalmente ahí está la información que ya es pública, la oficiosa, pero también debería de existir un área en donde te dicen, lo que no está aquí es esto, ¿verdad? Al menos un índice para dar claridad de lo que está en positivo y lo que es negativo, ¿verdad? De información o falta de información. Ok. Bueno, con ese ya nos vamos a quedar. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, antes de irnos, déjeme contarle que hoy es el Día Mundial contra la Corrupción y también esta semana, del 9 al 12, se desarrolla la Semana de la Transparencia. Esto es en el Hotel Sheraton Presidente entre 8 y 11 de la mañana y 2:30 a 5 de la tarde. Se van a estar hablando temas de transparencia, así que, ojo, si usted quiere darse una vuelta por el Sheraton y entonces conocer un poco más acerca de lo que hacen estas instituciones. A mis invitados, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en República y espero que no sea la última vez que nos vemos por acá. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.
A continuación,